¿A quién de ustedes, al igual que a mí, les ha pasado a lo largo de su vida que ven personas que bajo su juicio lo tienen todo para ya tener una realidad extraordinaria, resultados, materialización, abundancia, para que su vida estuviera a otro nivel, pero usted se cuestiona, ¿por qué no? O sea, es que lo tiene todo, pero no. ¿A quién le ha pasado? Es bien extraño porque uno dice, tan inteligente, tan capaz, tan estructurado, cómo acciona. ¿Cómo es posible que esa persona no sea ya Super Saiyajin fase 4? En lenguaje nuestro, que no sea Diamante Royal en esta compañía. O que no sea ya millonario. Es que es muy extraño. ¿Y a quién le ha pasado también que por el contrario dice, ese es un bobo a la carrera? Y ese badulá que, ¿por qué tiene resultados tan impresionantes y le va tan bien en la vida? ¿A quién le ha pasado? Seamos sinceros. Estamos con gente muy elevada acá, que no se comparan, no hacen ese tipo de juicios. Entonces, eso lo lleva a uno de manera constante en el proceso a cuestionarse cuál es el elemento definitivo. Y empieza uno a ir de un lado hacia el otro, a evaluar, a analizar, y entonces algunos dicen, yo creo que es tal cosa, porque es que mire que todas las personas que tienen resultado en ese campo tienen en común eso. Pero después, no, mire que no, mire que es tal cosa. De hecho, he visto personas pasar por nuestro proyecto con el síndrome de la receta secreta o el síndrome de la estrategia correcta o el síndrome de las acciones que llevan al resultado y que parecen alcanzar ese conocimiento que los va a llevar allá. Me acuerdo de manera clara de algún personaje en mi equipo de trabajo cuando estábamos empezando. Llega y decía, ya sé cuál es la estrategia para romperla en GanoExcel, ya sé. Porque es que vea que se acabó de calificar a Diamante Premier Andrés Castaño. Y todos los del equipo de él andan con una agendita verde chiquitica. Y ellos no son que con computadores, nada, es una agendita verde y ahí apuntan todo lo de la semana. Obsérvelos. Y entonces iba uno para Cali y eran todos con la agendita verde de Andrés acá en el bolsillito. Y entonces ya se vino para Medellín, trajo la psicología y la estrategia, la importó a las... y ya todos los bobos del equipo de él con la agendita verde. Y después calificó a Diamante Ejecutivo, no me acuerdo, creo que Juan David Duque. Ya sé cuál es la estrategia para estallarla del negocio. Vea que ellos manejan un folder argollado donde aparece súper estructurada la agenda de la semana, cuáles son las acciones, el ciclo del éxito, y lo van llenando semana tras semana. ¿Cómo no va a ser posible hacerse diamante si usted tiene ese nivel de orden? Y después vino William Zulaga y habló de su historia. Ya sé cuál es la estrategia, y la estrategia es que no hay estrategia, hay que meterle, papi. Hay que irse a la acción y, madre, vamos a darle esto como burro. Duro. Y después de 10 ilusiones de que la había cogido, de que ya por ahí era, falleció en el negocio. Afortunadamente sigue vivo, pues, una persona muy querida. Entonces, ¿cuál será ese elemento definitivo que abre la puerta a los resultados que yo tanto anhelo? Hay uno de esos elementos en el que van a coincidir muchos, y de hecho que para una porción importante de la gente será el elemento esencial. Entonces, este es uno en el que coinciden. De hecho, converge demasiada gente en decir, ese es el elemento definitivo y es el único importante, es la acción. De hecho, en GanoExcel es muy de moda. Es que hay gente que acá no hace ni mierda. Póngase a hacer y no piense tanta huevonada. O sea, vuélvase mierda en el negocio. Salga y hágale. Eso es de trabajar, eso es de meter, es de hacer los numeritos. Y si usted hace los numeritos y usted está ocupado, el resultado se va a dar sí o sí. Si usted se esfuerza al máximo, la abundancia es inevitable. Porque es que en última usted accionando construye algo. Mientras que si usted no se mueve, pues ¿qué construye? Eso se trata de ir a pegar ladrillos. Alguna huevonada edifica. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo?
Desde la tesis de la acción, hombre, una agenda llena garantiza el resultado. De hecho, durante mucho tiempo yo llegaba y decía, voy a putear mi agenda lo más que pueda. O sea, la voy a llenar a tope, al máximo. Se la voy a meter toda. Que tenga yo 70 horas ocupadas a la semana porque eso garantiza el resultado. Y parecía funcionar bastante bien. De hecho, les voy a decir que por ese lado obtuve resultados significativos aparentemente solamente desde esa lógica. Entonces, lo único esencial es la acción. ¿Es una tesis sostenible o no es sostenible? ¿Es sostenible o no es sostenible? La disciplina vence al talento cuando el talento no es disciplinado. Mucha gente que opera bajo esto. Y no estoy diciendo que no sea importante, no estoy diciendo que no sea un elemento. Pero no es el único elemento. No es lo único. Porque bajo este elemento mucha gente se revienta. Bajo este elemento, poniéndose una carga insostenible, hay personas que entran en problemas de salud mental, hay personas que terminan sin sentido de la vida, terminan completamente desgastados, vuelven mierda a su cuerpo, su mente, se enferman. Y es una tesis que usted va a poder coger durante una temporada de su vida, pero no hay cuerpo que la resista eternamente. Entonces, la acción podría ser, pero no es. Entonces es la estructura. La verdad es que sí, la acción sin método es ruido. Hay gente que no es sino bullosa. Yo la veo en la oficina todo el día dando candela y eso sienta a todo el que puede. Le hace la presentación a 25 señoras, no le afilia ninguna. Entonces, ¿para qué sirve accionar de una manera así indiscriminada si no hay técnica? Si las cosas no tienen un orden, si no hay una ejecución. Entonces, el que defiende el elemento esencial de la estructura, lo único que funciona es el sistema. Las cosas tienen que tener un orden definitivo. O sea, en la semana tiene que haber un conjunto de reuniones que vayan escalonadas, tienen que existir ejes centrales, entonces todos los equipos tienen que tener por lo menos espacios de planeación, espacios de formación, espacios productivos, deben cumplir con el Pareto 80-20, por cada 8 horas productivas, 2 de planeación, porque es que hay gente que planea ya demasiado, pero no produce. Adicionalmente, en la escalabilidad de los eventos, debemos ir de menos a más. Vamos primero con el one-to-one, después llevamos a la personal coffee, después vamos al open, después al super sábado. Y todo lo que pasa por un sistema estructurado y que tiene una estructura clara, es inevitable que funcione, que las cosas se den. Y entonces tenemos sobre todo a los que son muy mentales, pegados a que la sola estructura va a garantizarlo todo. Y aquí es donde encuentro muchas personas muy inteligentes, muy capaces, muy brillantes. De repente en algún momento me encontré ahí que no entienden por qué a ellos no se les da. ¿Por qué ese idiota es rico y yo no? ¿Por qué ese idiota es diamante royal y yo no? Es que la verdad, ese tan básico. Mientras que mire yo todo lo que es esto. O sea, tenemos una agenda virtual bacanísima en el equipo, donde hay masterclass, donde hay eventos de nutrición, donde hay espacios de cierre, conversatorio de diamantes. Tengo grupos de enfoque, grupos de consolidación, grupos 4K. Toda la estructura es una maravilla. Y la gente llega y le pregunta a uno, ¿cuál es la estrategia y la estructura que va a hacer que eso funcione? ¿Será que solo la estructura lo puede todo? Pero entonces si sumamos las dos, ¿será que es suficiente? Estructura más acción. Entonces, la estructura es como la arquitectura de una obra que tú quieres construir, de un edificio muy grande.
de una ciudad que estás planeando, de un imperio, de una casa. La estructura va a garantizar que eso tenga una forma definida, una forma que te guste, una forma clara, que desde la forma sea completamente agradable. Es decir, desde lo que ven tus ojos o desde la experiencia de sumergirte en eso que estás diseñando, tú digas, me gusta este lugar. La acción son los obreros puestos en marcha, poniendo los ladrillitos que hay que poner para que esa obra se pueda materializar. ¿Estamos de acuerdo que sin acción no hay obra? Pero sin estructura, la obra puede ser una mierda. ¿Alguien ha visto por ahí diseños de casas desastrosas en Instagram? Que hacen un chorizo así y uno dice, ¿y por dónde va la puerta? Y es porque alguien al garete empezó a poner ahí ladrillitos, a armar cualquier cosa y después cuando vio, botó la plata porque es algo que no es funcional. Entonces, estamos claros en que las dos sumadas empiezan a ser mucho más interesantes. Mas, sin embargo, conozco gente íntimamente, no solamente en este proyecto, sino en la vida, que tienen las dos. Teniendo las dos, llegan a un nivel muy significativo. Llegan a buenos resultados. Solo con esas dos puedes llegar a algo importante. Pero siempre hay un cuestionamiento serio en sus vidas de por qué no multiplican más. ¿Por qué no pasan a las grandes ligas? ¿Por qué si yo tengo una estructura como nadie y una disciplina como nadie, hay gente que todo se le da con más naturaleza, se le da con más fluidez? Las cosas parecen funcionar mucho mejor. ¿Y saben qué es lo peor? Que si no logran salir de su pensamiento, se pueden quedar haciendo ese cuestionamiento absolutamente toda su vida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años. Yo tengo mi agenda llena, yo soy estructurado, yo sé todo en detalle, hago el barrido de mi back office, sé el nombre de todos los nuevos que arrancaron la última semana, sé quiénes pueden calificar a bronce porque tienen el banco, a plata porque tienen el banco, a oro porque tienen el banco, sé quién estaba inactivo la semana pasada y lo llamé para decirle que hiciera la recompra. Tengo clara toda la estructura del sistema, cómo deben ser los eventos, cómo debe ser la escalabilidad, cómo funciona la magia de la edificación, la inspiración. Y acciono masivamente, toda la parte estructural está, sí, me gano 25, 30 millones de pesos con el proyecto, pero no logro pasar de ahí, no logro trascender, no paso a las grandes ligas. Creo un equipo, el equipo se desvanece y me toca volver a montar uno. Y es natural que lo vuelva a montar porque le meto la ficha y las acciones llevan a un resultado y más con la estructura, pues aparentemente la casa está construida, pero ¿por qué carajos la casa se cae? ¿Alguien se ha sentido ahí? Creo que esto le puede pasar a los que son más viejitos. Y entonces ahí empiezo a ver platas, oros, platinos, diamantes, levantar la mano. Ojalá no le pase a los nuevos. Hoy quiero transmitirles esto. Y es una pieza esencial que pocos reconocen y que por eso titulé este entrenamiento la pieza que faltaba. Que es algo que en el momento de transmitirlo les va a parecer muy místico, muy extraño, pero mientras más pasa el tiempo en mi vida, más cuenta me doy que es esencial. Y que es lo que hace que lo que tú construyes pueda permanecer para siempre. Es el campo desde donde haces las cosas, desde donde conectas, desde donde sientes, desde donde accionas. Algunos podrían decir en un acercamiento es la intención, pero técnicamente no solo es la intención. Es el campo de conciencia desde el que tú operas, desde el que tú construyes. Y básicamente es esencial porque es el material con el que vas a construir. Pongamos un ejemplo. Un arquitecto hace un diseño de una casa muy bonita. Se contratan los obreros para montar la casa. Podrían hacer una casa que tiene un diseño y un render espectacular
en materiales de mala calidad, levante la mano, ¿se puede hacer o no se puede hacer? Se puede hacer. Todas las paredes hechas tal vez de un superboard de mala calidad y literalmente poniéndolas para que cumplan y que desde la apariencia se sea bonito. Hacen un hueco en el piso y en vez de poner un enchape adecuado para un jacuzzi, dicen, venga, lo que necesitamos es entregar esta obra que sea bonita, que el cliente quede feliz los primeros días. Pero entonces, en vez de poner un porcelanato, lo que hacemos es que cogemos una cerámica porosa de mala calidad y se le dan unos toques con pinturita para que dé apariencia de piedra y quede ahí pegada. Lo llenan y eso parece funcionar 1, 2, 3, 4, 5, 6 días. Y cuando menos piensa, se desfondó esa vaina. Y el jacuzzi del segundo piso le cayó el agua en el primer piso y le volvió mierda a la sala. Porque ni bases tenía. Estaba construido con mal material. ¿Me están entendiendo hacia dónde voy, chicos? La estructura son los planos, son el diseño. La acción son las manos que van y ponen las cosas en su lugar. Pero si el material es malo, ¿a dónde te lleva? ¿Alguien escuchó acá en Medellín una historia de un edificio llamado Space? Ubicado en una buena zona de la ciudad, tremenda vista, estrato 5, 6. Desde los planos y el diseño, bonito, cumplía para su momento, era bastante atractivo. Desde la acción, hubo personas que se pusieron en marcha y hubo una nómina grande, estuvieron ahí pegando ladrillos, estuvieron trabajando, cumpliendo un horario. Pero se falló en el material. ¿Me están entendiendo hacia dónde voy? ¿Por qué construyo un equipo 10 veces y se cae? ¿Desde qué material lo estoy construyendo? ¿Cuál es el campo? Del campo depende la duración y el tiempo. La duración en el tiempo y el propósito de lo que hacemos. Mientras más exploro autores que me gustan, más información me entregan. Napoleón Hill lo llama la inteligencia infinita en su libro Las leyes del éxito. Otros lo llaman la conciencia. Otros lo llaman el éter. Y acá viene tal vez la parte esencial de entender y a la que el cerebro más se resiste. Todo lo que usted desea, todo lo que quiere construir el ser humano, ya existe. Y ya está disponible para usted en el campo. Decía Andrés en su entrenamiento que Albert Einstein, en una oficina de correo postal, fue donde creó su teoría de la relatividad. ¿Por qué no la hizo maceando en un tablero, ni echando cabeza, ni analizando? Porque desde su limitación no se podía. Se podía era desde la conexión con el campo. Dice Napoleón Hill en Las leyes del éxito que todos los pensamientos de la humanidad existen disponibles en el éter para absolutamente todo el que pueda sintonizar con ellos. Coja su celular en las manos para tratar de llevar un ejemplo más simple de lo que le quiero transmitir y no piense que es información como tan abstracta. Coja su celular en las manos. ¿Cómo carajos usted me explica que una señal que es emitida desde un dispositivo de estos a miles de kilómetros de distancia en un país como China o en un país como Alemania o en un país como Japón se transmite a través del aire, llega a un receptor que vuelve y lo canaliza y después llega y es transmitido en imagen, sonido
tal cual es la imagen de esa persona a miles de kilómetros por distancia. Explíquemelo de manera lógica. No necesitas entenderlo para saber que funciona y que opera. Es como la electricidad. Si yo hoy apago los breakers de este lugar, no necesito entender cómo funciona la electricidad para saber que se va a apagar la luz. En su época lo explicaba hace 100 años Napoleón Hill con la radio. ¿Cómo transmite usted una información a miles de kilómetros? ¿Alguien acá ha escuchado radio? Entonces uno va cambiando la emisora, son lo que llaman frecuencias, y a ciertas frecuencias hay ciertos contenidos. Lo mismo pasa hoy en día con estos aparatejos, que según el cuadrito que usted le da en la pantalla, sintoniza en una frecuencia específica y capta cierta información. ¿Me van entendiendo? Esta es la parte densa del entrenamiento. Tranquilos. Yo pongo la radio en 88.9 y suena, ¿qué música? No tengo ni idea. Reggaetón. 102.5 y suenan rancheras. 90.7 y suena música llanera. Asimismo, donde está sintonizada tu conciencia es el campo en el que habitas. Es la experiencia que tienes en tu vida y es lo que materializas en tu exterior. Si a usted le parece una mierda el metal gótico y usted sintoniza su radio solamente en la emisora en la que ponen metal gótico, ¿cuál es su experiencia de vida? Es una experiencia de mierda. Y usted dice, ¿pero por qué vivo una vida de mierda? ¿Por qué tanto ruido? ¿Qué dolor de cabeza? ¿Qué cosa tan aburridora? No me gusta lo que vivo. Pues hombre, tienes que aprender a cambiar la frecuencia en la que sintonizas, para que puedas sintonizar con algo que te agrade. De repente te gustan los vallenatos. Si aprendes a cambiar la frecuencia en la cual recibe información tu radio, vas a sintonizar con información que a ti te gusta. Va a sonar la música que te hace sentir feliz, que te hace sentir pleno. ¿Me van entendiendo? Tómale foto al triángulo que venimos exponiendo, porque voy a seguir ampliando sobre esta pieza que faltaba y elemento esencial del que les estoy hablando hoy, que es el campo. Acción, todos lo conocen bien. Estructura, pero para completar ese triángulo maestro que te lleva a la materialización, a la creación, a la manifestación de la vida que tú quieres, necesitas operar desde un campo correcto. Venga, pero hay gente que no sabe nada de esto y logra todo lo que usted dice. Sí, porque de manera inconsciente están sintonizados en un campo adecuado. Pero si usted está sintonizado en un campo de mierda, va a pasar toda su vida sin entender el por qué usted no. Y el otro de manera inconsciente es competente inconscientemente. Entiendan esto, chicos. No puedes captar prosperidad con tu frecuencia sintonizada en egoísmo. No se puede. Es incongruente. No puedes captar abundancia con tu frecuencia sintonizada en miedo. Aquí les quiero explicar de manera muy superficial el mapa de conciencia que fue rayado por David Hawkins, no creado, rayado. Conectó con el campo y trajo esa información, le hizo digerible para nosotros. Y básicamente esboza, según las emociones y los sentimientos que habitan los seres humanos, cuál es su experiencia en la Tierra. ¿Qué es lo que viven?
¿Qué es lo que materializan? ¿Cuál es la realidad que experimentan? ¿En qué se traduce su vivencia en el mundo? Y está partido en dos segmentos. El segmento de la fuerza, que es donde hay emociones y sentimientos que son hijos del miedo, por eso ven el miedo al centro. Y están los del poder, que es donde hay emociones y sentimientos que son los que se habitan de manera predominante, que son hijos del amor. Son los del poder. ¿Qué diferencia tienen? Que los de la fuerza van en contra de la vida. Promueven la enfermedad. Derivan en últimas en estancamiento y en escasez. Los del poder van a favor de la vida. Promueven la sanación y la salud. Y son campos en los que se logra vivir una vida en fluidez y en abundancia. ¿Quién ha visto gente que usted dice, marica, todo se le da? Todo se le da. O sea, el que se gana la rifa, el que es de buenas, el que todo, o sea, todo parece salirle de manera natural. El que va a la fiesta ni siquiera le echa a los perros a la pelada más bonita y la pelada bonita se interesa en él. El que empezamos todos a trabajar en un empleo, no tiene la calificación más alta, tenemos la misma posición todos, pero ese termina ascendido. Y entonces empieza a justificar, debe ser por lambón, por lustrazuelas. La mente intenta justificar todo lo que no entiende. ¿Quién conoce personas así? O el que usted analiza y ha pasado tiempo botando ahí su energía cerebral dentro de Gano Excel. ¿Por qué? Ese por qué es Diamante Royal. Ese por qué es top 10. O incluso porque es top 10. Yo también soy top 10, pero él trabaja la tercera parte de lo que yo trabajo. ¿Alguien ha botado energía en eso? Sean sinceros. Yo llego a veces a espacios que llega alguien y me dice, Diamante, yo usted lo ha analizado y yo lo observo todo el tiempo. ¿Cómo se comporta? Pues puta, ya no me puedo sacar ni un moquito ahí porque... No me puedo sacar ni un moquito porque ya tengo los ojos encima. Porque es que yo necesito ver en su comportamiento qué es lo que pasa, cómo se mueve, cómo reacciona, cuál es el movimiento de sus manos, en su gestualidad. Yo soy demasiado observador. Ay, qué miedo. ¿Y saben qué es lo peor? Que en esas cosas aparentes no va a encontrar nada. Nada. Chicos, no hay que aprendérselas todas. Básicamente entender dos segmentos. Los de la fuerza, los del poder. Los hijos del miedo, los hijos del amor. Eso es lo que usted tiene que entender. Los de la fuerza son aquellos donde el ser humano siente que todo depende de él. El orgullo, que es el más alto de los estados de conciencia de la fuerza, y que de hecho se define como un nivel vibracional alto para estar en el mundo de hoy. Y no alto porque sea alto, sino alto porque el mundo de hoy vibra muy bajo. Y se considera alto incluso teniendo a personas en las posiciones más poderosas del mundo vibrando en orgullo. Y se les ve el resultado desde lo aparente, que es lo material. Pero su experiencia de vida no es plena. Porque la prosperidad no solamente va ligada al cuánto tienes en el bolsillo, sino a tu experiencia de plenitud en cada instante. Hay gente que tiene la posición más poderosa de este país y es completamente infeliz. Hay gente que tiene la posición más poderosa del mundo y es completamente infeliz. Hay empresarios que tienen todo lo que el 99.9999% de la gente sueña y son infelices. No tiene nada que ver con el cuánto. Y en esa posición, que es la más alta de los de la fuerza, que es el orgullo, se pueden lograr grandísimos resultados. Se los dice alguien que desde el orgullo
avanzó mucho en su vida o ha avanzado mucho en su vida, logrando diferenciarse, posiciones importantes, ser el mejor calificado, ser el mejor de yo no sé qué, ser el top yo no sé qué, ser el más rápido en lograr. Desde ahí, desde eso, puta, es para mostrar quién soy. Vamos a ver quién es quién. A ese huevón yo me lo lambo. No es una emoción elevada porque separa. Ve a las personas como competencia. Genera posiciones de conflicto, de hacer por querer demostrar a otro. Y puedes avanzar. Te puedes hacer diamante royal, te puedes hacer diamante corona, o te pueden reconocer como el top 5 de los empresarios más ricos del país. Y después decir, ¿y esta mierda qué? De hecho, una de las causas más grandes de depresión y de infelicidad en el mundo de hoy es gente que la mantuvo viva durante mucho tiempo, un anhelo de lograr algo, cimentados completamente en el deseo, en el enojo, en el orgullo para alcanzarlo, y que cuando lo alcanzan dicen, esto me sabe a mierda, nada cambió. ¿Dónde está Carlos Monroy o no? Como te decía ese día fuera de la oficina, no te puedo decir que soy más feliz hoy en la BMW iX que en la moto con el impermeable, mi esposa atrás, pues mi novia en ese entonces y yo sin impermeable, mojándome y volviéndome mierda. No te puedo decir. Y con eso no estoy diciendo que no vamos por cosas materiales, que no podamos disfrutarlas, no. Pero es decir que ahí no solamente está la respuesta. ¿Vamos bien? Sí. Las del poder, cuando vamos a la primerita que es el coraje, que son hijas del amor, básicamente empiezan a ver la experiencia como una experiencia completa, como la posibilidad de cada instante de tu vida de crecer. Entonces, independientemente de lo que estás transitando en el momento específico, estás disfrutando tu proceso, estás disfrutando tu experiencia, estás entendiendo que tienes la posibilidad de acceder a cosas mayores, pero estás conectado todo el tiempo con la gratitud. No estás incompleto, estás completo. Cuando lo que haces nace del servicio, todo lo que anhelabas se vuelve inevitable. Chicos, no hay mejor forma de expresar un poco de todo eso que les he explicado que en ejemplos. Vamos al campo del amor. Cuando operas en el campo del amor, estás construyendo con el mejor material. Es un material duradero, es un material para siempre. Pongamos ejemplo del que opera con el campo del orgullo. Me voy a hacer diamante cueste lo que cueste, hijo de puta. Cueste lo que cueste. Vamos a hacer endeudar al que tengamos que hacer endeudar. Si alguien del equipo tiene que vender el carro para yo comprar paquetes 3 y subir los puntos, pues vende el carro para comprar paquetes 3 y lo que sea, porque es vencer o morir. Y por esto hay mucha gente que habla pestes de esta industria. Y no porque la industria sea mala, sino porque los líderes han operado desde un campo incorrecto. Desde un campo que termina haciendo daño, que termina dividiendo, que termina generando frustración en los demás. Y entonces se ve acá lo aparente en tarima, el reconocimiento buscado, el diamante, el pin, o el viaje que se ganó. Pero después no se puede sostener porque sencillamente estaba hecho de un mal material. No se puede sostener un edificio de 100 plantas sobre vigas de latón. ¿Me están entendiendo? No puedes pretender que el acabado de una pared, cuando es una laminilla con apariencia de madera, te dure lo que te va a durar la misma pared con listones de roble. No se puede pretender, el material no es el mismo. Desde el campo del amor, todo lo que construyes es duradero.
porque se va haciendo en fluidez. No necesitas validación externa ni reconocimiento. Lo que haces por la gente, lo haces porque te nace, porque eso es lo que tú eres, porque eso es lo que tú puedes transmitir, porque tú eres servicio. Pero no esperas transar una deuda con el otro, ni que quede en deuda, ni estás con una expectativa de que te diga. Siembras de manera desinteresada y la cosecha es inevitable porque la ley de la siembra se cumple. Pero vaya traba tiene el proceso de la siembra cuando el sembrador tira las semillas y ya está ahí pendiente de recibir de manera inmediata la cosecha. De repente no recibe nada, no se garantiza. Sembramos en muchos lugares donde no vamos a cosechar. Pero de repente cosechamos en lugares donde no sembramos. Funciona bajo una lógica que es una inteligencia superior, no es una inteligencia humana. El campo del amor es el mejor material porque multiplica, inspira confianza y elimina el miedo. A mí a veces me preguntan, Juanpa, ¿y cómo hago para saber si por ahí es o por ahí no es? Y hoy las respuestas que yo le digo a la gente, porque es que el juicio nos falla demasiado, es trata de sentir desde dónde se gesta. Si se gesta desde el amor o si se gesta desde el miedo. Lo que se gesta desde el miedo no va a buen término. Lo que se gesta desde el amor va a buen término. Si tú estás construyendo con alguien, sirviéndole a alguien, ayudando a alguien por el miedo de que no se te vaya, o por el miedo de que quiera trabajar con otro, o por el miedo de perder la influencia de esa persona, es inevitable que la vas a perder. Pero si tú lo haces sencillamente porque en fluidez lo estás haciendo, porque no necesitas a la persona, porque disfrutas estar ahí, porque quieres transformarle su vida, quieres ayudarlo, pero estás completamente desapegado de un resultado, de una expectativa, la probabilidad de que funcione y que se den fluidez es mucho más alta. Y saben los que llevan más tiempo en el negocio que cuando usted tiene un sentimiento anclado al miedo con un socio determinante en su rama de pago, tiende a pasar lo peor. Todo lo que usted quiere evitar tiende a pasar. Porque a lo que temes se materializa. Estás poniendo la fuerza sobre eso. Pero cuando se hace desde la tranquilidad, desde la paz, desde la plenitud, usted no entiende ni cómo y pasan milagros inesperados. El campo del amor es el mejor y es el mejor material porque construye comunidad y sirve un bien mayor. Ya deja de ver a cualquier ser humano como otro y empieza a identificar en cada ser humano a alguien igual a sí. Tengo la capacidad de verme a través de los ojos de Esteban y por eso la felicidad de Esteban es mi felicidad, o a través de los ojos de Camila y por eso la felicidad de ella es mi felicidad. Entendemos que estamos hechos de lo mismo, que descendemos de lo mismo, que somos parte de la misma esencia. El mejor material, el del campo del amor, transforma vidas desde su naturaleza, desde lo que es. Cuentan que a Gandhi, cuando lo encarcelaban y lo maltrataban en la India, él trataba con suma dignidad a sus opresores. Que le decían, pero venga, o sea, ¿usted por qué no les tira? ¿Por qué no los insulta? Y él decía, es que yo nada más puedo obrar desde lo que yo soy. Y no depende de lo que el otro haga. Y que ni siquiera los veía como malos, sino que los veía como limitados. Jesús, 3 años camellando ahí con sus discípulos, 3 años. Haga todo tipo de obras, milagros, proezas, viva con ellos, de todo. Y la tenía tan clara de su expectativa que le dijo al más fiel de todos, antes de que cante el gallo, me habrán negado 3 veces. Él sabía, pero no importaba porque él operaba no desde el campo del orgullo,
Yo que soy el putas y yo soy el hijo de Dios acá en la tierra, este carechimba me va a negar. Lo operaba desde el campo del amor, que tiene un desapego total, que va ligado al propósito y que sabía que de manera natural y completamente fluida las cosas se iban a dar. Todas las personas que han operado a lo largo de la historia de la humanidad desde el campo del amor, su mensaje ha sido duradero, para siempre. Desde ese campo, lo que yo hago permanece mucho más allá de mí, porque ya ni siquiera es importante el yo. Y el éxito ya no se mide en dinero, sino que se mide en el impacto que se genera. Chicos, mi proceso inicial en Gano Excel. Mi primera comisión en el negocio, ciclo 248, septiembre del año 2013. Me gané $300. Dice Silver porque cuando pagamos paquete 3 nos da un autorrango Silver. Eso es un tecnicismo, pero realmente eso es una comisión de aprendiz élite. 31 semanas después, diamante ejecutivo. Estoy hablando en 7 meses después de esa primera comisión. Y después puse una comisión unos ciclos bastante después, ciclo 96. Califiqué a ejecutivo y estaba cobrando un rango más bajito. ¿Qué rango cobraba? Y 4 ciclos después. Y 4 ciclos después. No podía poner todos los ciclos porque no se veía, pero era para mostrarles. Yo califico a ese rango y fui diamante ejecutivo supremamente sólido. En el 2014 me gané $195,000 con el proyecto. Y yo no les puedo decir que en ese entonces entendía lo que les estoy transmitiendo el día de hoy. Pero ahorita saco la reflexión. No les puedo decir que lo entendía. Pero de manera inconsciente, algo se estaba dando bien. Empiezan las conversaciones, empieza el ego, empieza la competencia. Empiezo a compararme con otros. Empiezo a mirar al otro ejecutivo a decirle, papi, me lo lambo. En 6 meses yo doy Royal y me lo voy a culiar. O con otros 2 ejecutivos ahí hablando pendejadas. ¿Cuánto te llegó esta semana? Tanto. ¡Ah! Gané más que vos. Y voy a crear el equipo más grande. Pero no más grande desde el propósito, sino más grande desde el ego, que es como demostrar acá quién es la vaca que más caga en este establo. Entré en un juego en el que no había estado en esta etapa. En el juego en el que te empiezan a echar flores, te invitan a una ciudad a hacer un cierre, a dar una capacitación, diamante ejecutivo en 8 meses. No, qué proeza. Y usted se empieza a sentir, tiene ganas de levitar. Y entonces, sin darme cuenta, bajo el campo. Empiezo a vibrar desde el orgullo, desde el deseo. Ahí sí tenía ganas ya, puta, o sea, voy por el $1.000.000 al año. Y voy por la casa tal, por el PH en el poblado, y voy por la camioneta de lujo, y por todas esas cosas. Ya pagué las deudas, ya pensioné a mis viejos, ahora sí, hijo de puta, me voy a comer es el mundo. Y puede llegar a un nivel de confusión tan grande que hasta usted dice, no, es que Gano Excel es chiquito, ¿sabes? Que la va a romper es en todo. Y vean lo que pasa cuando se la meto toda, ahí sí se la meto toda. Me voy a hacer Royal primero que todos. Empieza un periodo que lo llamo como la lucha del oro. Donde más anhelo, más deseo, más ganas, más tenía mi cerebro puesto en me voy a hacer Royal. Y el Royal más me decía, hasta desarrollar una frustración total alrededor del rango. Para acabar de gustar en un cambio de dólar, que fue un movimiento atípico de producto, me calificó a Diamante Premier. Qué daño tan grande. Uno con realidad de cobro oro y calificar a Diamante Premier.
para seguir inflando el ego, pero como el patico. Así, pero las paticas ahí por debajo del agua lleva volputas. Ciclo 315, rango oro. 359, rango oro. 415, rango oro. 473, rango oro. 478, rango oro. Un negocio completamente plano. Y la verdad es que sí hacía. Yo me paro en una tarima a decir, no, es que hubo 3 años en el negocio en los que no hice ni mierda. Y no es verdad, sí hacía. Lo que pasa es que hacía desde el campo indebido. Y después cuando las cosas se dieron y no entendía el por qué, pues la justificación para decir en una tarima era, no, es que no hacía ni mierda. Porque era de los que pensaba que desde la estructura y la acción solamente se lograba. Entonces cuando se dio, no, es que sí, fue que accioné más y... No, yo sí hacía, pero hacía desde un campo malo. Los campos que se desprenden del miedo juzgan a los demás. Los ven como más o como menos. Si me llega el super ejecutivo vicepresidente de una empresa, si me llega un culicagado con el uniforme del colegio alemán, entonces como son de mal material, usted vaya a hacer la acción, pero la acción no construye porque es de un mal material. De repente el culicagao, porque usted es uno muy inteligente, pagó, pero no se siente acogido, no se siente parte de nada, no siente que sea importante y se raja. Y de repente el vicepresidente de la empresa también arranca. Hasta campeones olímpicos arrancaron en el equipo. Hijos de expresidentes del país arrancaron en el equipo. Toda la gente que usted dice se puede firmar en Gano Excel, muchos arrancaron en el equipo. Pero tampoco funciona. Porque lo estás pensando es desde, me firmé ahora sí al que es. Con ese sí lo vamos a estallar. Y como es desde el campo inadecuado, él siente como que tú lo necesitas, que hay carencia en ti y solito decide no ver nada. Pero cuando se hace desde el campo del amor es neutro, ve a todos igual. Veo al culicagado con uniforme de colegio y veo potencial. Veo al vicepresidente de la empresa más grande del mundo, veo potencial. Y desde ese potencial absolutamente todo es posible. Ustedes no saben cuántas veces, cuántos cientos, tal vez miles de presentaciones hice con desdén. Juanpa, un apoyo. Déjame, miro la agenda. Hágale pues. Y llegaba el peladito de 17 años a la casa. Y yo ya era maluco. Y sí, muy bonita la información que vomitaba. Y después le decía a Juan Ricardo, a David, mi hermano, marica, respeta, huevón. Respeta. Cuando un man que va a abrir una cuenta de ahorros en un banco, le sientan al vicepresidente. A mí tráeme perfiles buenos, marica, come mierda, huevón. A la edificación, por favor. ¿A dónde te premié? Ven el campo, lo pueden ver, chicos. Lo pueden ver. Chicos, después de estancamiento, ¿qué cambió en mí? La realidad, lo único que cambió fue el campo. Después de 163 semanas, dándola toda, yendo a ciudades, diciendo el Royal y rasgándome las vestiduras, puta, y teniendo conversaciones en las que yo decía, no, pues llegué a ser Diamante Premier, pues fue un buen resultado. ¿Cuánta gente llega a ser Diamante Premier si hay miles que se van a afiliar para no serlo? No llegué al Royal, pues, pero llegué a Premier. O sea, ya automutilándome de que nunca lo iba a lograr. Cambia el campo y en 57 semanas
mirando mi back office, puse esta semana de oro porque fue la última. Desde el ciclo 478 nunca volví a tener un cobro de oro. Nunca. Ese fue el último cobro de oro. Y lo puse de inicio porque ahí se estaba dando un cambio de campo en mí. Ahí yo pasé otra vez a esa expectativa viva de servir, de querer ayudar, de querer formar parte de algo, de ir por un propósito mayor. De no solamente por mi resultado, por demostrarle a nadie, por aparentar, sino realmente por hacer parte de una visión. Ahí empezamos a tenerlo en grupos de enfoque en la casa de David, en mi casa. Los trasnochaba durísimos, es más, vamos a incomodarlos para forjar carácter. Eran a las de 9 a 11. Muy bien. Después del Open sin comer. Y miren esto tan interesante. Ciclo 526. Estoy hablando de que 48 semanas más tarde de que empieza a cambiar el campo, pues aparentemente no es tanto el cambio. Bueno, platino, pero $200 más. Pero se empiezan a gestar unas bases y empieza a haber un material tan sólido que ya lo que se construye es para arriba. 9 semanas después, Diamante Royal. Y quise poner otras cuantas, porque yo sé que hay gente que dice, ay, es que califican un rango, pero no lo vuelven a calificar. Ciclo 535, el ciclo 536 que cobré, y el 537, y el 538, y el 539. Desde que califiqué a Diamante Royal, con pandemia, con crisis, con todas las cosas que han pasado, nunca he cobrado menos de Diamante Premier, nunca. ¿Por qué puse esto, chicos? Porque en esa etapa inicial en la que crecí rápido, yo de manera inconsciente, sin entender lo que les transmito hoy, operé desde el campo correcto. Yo cuando llegué a Gano Excel, yo vi una herramienta para cambiar la vida de la gente que yo más amaba. Y yo no estaba obsesionado ni con un resultado, ni con ganar cientos de miles de dólares, ni con un Bugatti, ni con un Lamborghini, no. Yo miraba a ese viejo que la había dado toda por nosotros, operado el corazón, con cara de rota en la casa, y yo decía, puta, le quiero dar una vejez digna al viejo. Yo veía a mi hermano, que fue de mis primeros socios, pasando por una depresión impresionante, donde en entonces la psiquiatra nos dijo, tienen que estar con ojos 24/7. Lo digo hoy porque pues David lo ha compartido en redes. David ha sorteado luchas con temas de salud mental, y en ese entonces fue una de las crisis más fuertes de su vida. Y le decía, hermano, venga, pongámonos, concentrémonos, no pensemos maricas, vamos a trabajar, vamos a salir adelante. Porque veía a esa mujer a la que amo profundamente. Yo decía, construir un hogar, tener hijos, qué sueño tan grande. Quería abrir paso a nueva vida, a un legado. Y muchas caritas que no están ahí. Pero en ese entonces, un familiar que había dejado una carta despidiéndose de su esposa, de sus hijos, y que lo recogieron tirado en un lugar en muy mal estado. Estuvo a punto de que una decisión desacertada dejara a su familia sin la cabeza. Le dije, no seas huevón, carechimba. Hacemos lo que tengamos que hacer, vamos a trabajar, encontré una herramienta, vamos a meterle, cuenta conmigo. Usted me acompaña a tal ciudad a hacer una expansión, vamos a intentarlo. Y yo, voy a donde tenga que ir, hijo de puta, pero vamos a meterle. Porque había otro familiar que yo le veía capacidad, potencial, chispa, con el que había crecido, y que le estaban pagando un salario mínimo en una planta de producción. Yo le decía, vení maricón, vos sabes que vos y yo somos leones, weón, vos no vales un puto mínimo. Papi, acabo de tener una niña. Entonces, ¿qué hago para la leche y todo? Weón, yo tengo que ver por la niña. Usted me da su palabra que con el negocio nunca me va a faltar menos de un mínimo. Se lo juro por Dios, weón. O sea, me doy la pela y le voy a meter la ficha tan duro que nunca le va a faltar menos de un mínimo.
Y que no estén ya aquí no significa que no se sirvió a lo que se tenía que servir. Se sirvió a lo que se tenía que servir. Y les podría contar así muchas historias de ese principio. Lo que pasa es que cuando se opera desde un campo bajo, desde el orgullo, o en esa soberbia usted dice, no, es que la tenía que romper en su vida, era en Gano Excel toda la vida. No, hay gente que va a pasar por acá de manera temporal y que su vida se va a enriquecer. Pero ese que valía un mínimo, hoy en día ya una calidad de vida muy buena y esto fue una plataforma que le sirvió. El otro está con su familia, fuera del país, tranquilo, en paz, y sus hijos tienen un padre. Y así se sigue llenando de propósito esto todos los días, pero operando desde un campo correcto. Puse una foto de mi hermanita. A ver, cuando operas desde el campo correcto, hasta la misma intuición te lleva a hacer cosas de cara al futuro. Yo quería que mi hermanita tuviera un código en Gano Excel y una mujer que le iba supremamente bien, de las mejores tributaristas de este país. Pero es un plan de retiro, o sea, no importa, una columna financiera adicional, uno nunca sabe. Y yo no les voy a decir que ella vio hoy de Gano Excel, pero sí veo lo que ha significado ese código que sacó hace 10 años, hoy en día. Hace 3 años mi cuñado fallece en un accidente de carro, lo cual lleva a que la economía de ella pues obviamente se ponga difícil. No porque a ella le vaya mal, pero no es lo mismo el ingreso de 2 que el ingreso de 1 y todas las obligaciones que tiene. Me decía, Juan, ¿será que Gano Excel un día me va a pagar el colegio de los niños? Pues el año pasado el código de mi hermanita generó ingresos de alrededor de 46 millones de pesos y va bien. El código va bien. ¿Por qué no una pensión? Y así nos fuimos llenando de historias en ese envión inicial, donde crecimos, operando desde un campo correcto. En el segundo envión, donde cambió el campo, empiezas a desarrollar vínculos, a hacer familia, a querer y amar a personas que ya no son de sangre o que no son con los que creciste, pero que es gente que se empieza a encontrar en tu vida como un regalo. Y desde ese propósito de querer transformar vidas, de querer abrir puertas a más gente, a que pasen grandes milagros, sigue la multiplicación, sigue la solidificación, sigue la expansión de resultados. ¿Desde qué campo has venido operando hoy? Me parece maravilloso que salgan a estructurar su año, que salgan a metérsela toda por su diamante, que salgan a metérsela toda por Malasia. Me parece maravilloso que pongan una agenda de trabajo congruente para que esos resultados se puedan dar, pero empiecen a alinearse con un campo superior, un campo que sirva a la gente, un campo que tenga propósito, un campo que vaya más allá del egoísmo de lo que yo quiero lograr, un campo que no sea solamente para servirme a mí, sino para servir a otros. El día que me premiaron de diamante ejecutivo esa primera vez, estaban premiando 2 familiares mencionados y mi hermano. En un lado, 2 de mis mejores amigos y mi esposa por el otro lado como oros. ¿Será que opera y funciona? Y cuando me premiaron de diamante royal, algo muy parecido. Premian un diamante royal en un lado y un diamante royal en otro lado. Pónganlo en términos de ellos. Comprométase con la gente. Vaya por las metas de la gente, por los sueños de la gente, por un 2026 que mejore la calidad de vida de cada personita que te es puesta y que es potencial ilimitado. Cuando operamos desde el campo incorrecto, el camino está completamente cerrado. Pero cuando operamos desde el campo correcto, siempre hay una opción mayor, una opción mejor, un camino por el cual puedes tomar. Si mi esposa no hubiera sido mi esposa,
empezando en el proyecto, yo lo hubiera mandado para la mierda. Si Juan C. no hubiera sido mi mejor amigo, yo lo hubiera mandado para la mierda. Si David, mi hermano, no hubiera sido mi hermano, yo lo hubiera mandado para la mierda. Fui muy afortunado de que Dios me permitiera construir con gente que amaba mucho. Hoy me permite amar mucho a gente que antes no amaba mucho. Conecte con la gente. Espero que nos podamos tomar muchas fotos de esos chicos este año. Espero construir con muchos de ustedes. Espero poderles servir y que sigamos en esta misión tan hermosa de llevar salud, prosperidad a todas las familias de la tierra. Los quiero mucho.